lugar, cómo comprender, en primer lugar, por qué es que se hace una categoría, ¿no? Y pues justo, ¿no? Parte desde justo el circuito y también parte un poco como de principios de británico parlamentario. Muchas veces se celebra también la categoría y pues justamente a partir de la coherencia y algunos elementos que vamos, bueno, o voy a empezar a presentar, se, se intenta hacer una presentación holística, ¿no? En sí es hablar con elocuencia, pero al mismo tiempo es intentar conectar a partir de la construcción de, uno, un escenario, y dos, también cómo es que se presentan algunos principios dentro de los personajes, ¿no? Entonces, pues sí, los discursos y la oratoria son parte del mismo concepto, o sea, intentar convencer, pero, pues, ¿qué es lo que pasa, no? Dentro de las múltiples competencias, por ejemplo, de británico parlamentario, también, bueno, las personas que lo hacen intentan también comprender que el modelo de británico parlamentario es limitante, ¿no? No solamente para generar ideas, innovación, además de generar creatividad a las personas que los escuchan, sino también no es tan diverso para invitar a los concursantes o a los discursistas a descubrirse en sí mismos y también en la presentación que les da la oportunidad de hacer discursos. Entonces, es a partir de esto que se busca, entonces, la libertad en sí de uno expresarse y construir empatía con la audiencia a partir de innovación, ¿no? Es de esta manera que la categoría de discursos se abre en parámetros y dinámicas y temáticas que son muchísimo más creativas y pueden generar más conexión y un vínculo más estrecho con las personas que están dentro, ¿no? Bueno, de las personas receptoras, ¿no? Toda esta presentación está basada en el reglamento o el manual más bien de discursos de 2024-2025, por si lo pueden checar. De igual manera, si quieren, se los puedo llegar a pasar y se los paso también para que a ver si los pasé. Entonces, pues está padre porque en sí invita a las personas a no solamente flexibilizar un poco las dinámicas entre no solamente convencer como por ejemplo sería británico parlamentario o hacer un caso en el que tienes que defender una postura, sino que también tienes que hacer la encarnación de las personas o de la situación para que la gente que te está escuchando, o sea, por aquí, por ejemplo, serían los paneles en este caso, les invites a sentir. Entonces, ¿qué es discursos? Discursos, parte del arte de hablar en público, como lo veíamos, tiene en sí principios como la oratoria y la finalidad es conectar con receptoras empáticas, basándose en los pilares de atingencia, guión, emocionalidad y utilizando los elementos verbales, paraverbales y no verbales. Tengo una presentación donde en primer lugar vamos a explorar qué es lo que se nos invita a hacer en el papel de discursista y después vamos a adentrarnos un poquito más al corazón del cómo es que se hace un discurso y finalizaremos con uno de los pilares que es la construcción de un guión. Entonces, pues vamos a ver. Para todo esto, en cada una de las etapas vamos a terminar con una como temática igual un poquito pedagógica de qué, para qué y cómo, qué me invita a hacer y al final cómo compito, cómo lo puedo impactar, ¿no? Todos los conceptos que vamos a intentar ver de igual manera están muchísimo más explicados y tienen como todas las conceptualizaciones en el manual como ya lo había platicado, ¿no? Discurso es arte de hablar en público. ¿Para qué? Es conectar con receptoras simpáticas. Este es un punto central. O sea, dentro de toda la categoría se busca en sí en generar una historia que pueda impactar a las emociones, a los sentimientos y también hasta al enojo, ¿no? De las personas que te están escuchando, pero evidentemente hay un encuadre del cómo es que se tienen que llevar a cabo los discursos, ¿no? Hay pilares, hay criterios y hay parámetros por los cuales se te puede, más bien se te va a juzgar, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se compite en una categoría que es un poco ambigua, no? Bueno, hice este mapa conceptual para que se entienda un poquito más. Entonces, el encuadre es en sí la dinámica y la temática, es el cómo es que se te pide que tú generes un discurso, ¿no? Las dinámicas parten de, o sea, pueden ser como de diferentes categorías. Las dinámicas te piden estar en una situación determinada, ser un objeto inanimado, explicar un caso en el que tú eres parte, apropiarte de elementos que tienen que ver con una situación específica. En sí también tienen que haber instrucciones que te hablan del cómo es que se tienen que llevar a cabo.
Entonces, ¿cómo es que llevas a cabo el discurso, no? Bueno, a través de tu discursista tienes que llevar a cabo una caracterización, ¿no? La caracterización de igual manera vamos a hablar un poquito más adelante. Y en sí se habla del discurso y los elementos que lo componen, ¿no? Los verbales, que es en sí todas las palabras, el conjunto de todo el vocablo, todas las figuras retóricas de las cuales te puedes apoyar para hacer tu entendimiento, bueno, o tu discurso más profundo, con más poesía, con más teatralidad, ¿no? Y por el otro lado están los elementos para verbales y no verbales, que los no verbales son en sí el cómo es que me muevo, cómo es que yo hago al discurso mío, como la presentación, ¿no? O el performance. Y los paraverbales en sí tienen que ver con el uso de la voz, ¿no? El producto es en sí el discurso y en sí lo que, como la última situación que quieres llegar a hacer es que la receptora empática capte tu mensaje, ¿no? Entonces, pues podemos notar que es como una cadenita, ¿no? No solamente es el encuadre con el cual te vas a basar, sino que te tienes que basar o te tienes que fundamentar en elementos que tú vas a ir construyendo, ¿no? Son como herramientas que te da el propio manual para que tú puedas enriquecer el cómo es que quieres decirlo, ¿no? La verosimilitud es en sí esta atingencia dentro de la dinámica, además de, ¿cómo decirlo? La posibilidad y la credibilidad que hay de por medio dentro de tu discurso y de la receptora empática, que en este caso es el panel, si lo podemos comparar de alguna manera, ¿no? Entonces, en sí, la última situación que quieres llegar es que el mensaje llegue y que llegue potente, ¿no? ¿Tienen aquí alguna pregunta, chicos? No, ninguna. Va todo bien. Vapis. Bueno, este es en sí como la figura que nos dan, pero la verdad es que a mí se me hacía muy complicada de comprender, pero en sí es esto, ¿no? La discursista en sí, la discursista tiene que hacer o tiene que conformar como un producto con estos dos encuadres, ¿no? Es la temática y es la dinámica que le es asignada para llegar a un mensaje, por medio del mensaje, para que llegue la receptora empática, ¿no? Después podemos ver que todo esto tiene como coherencia con el cómo es que se tiene que dar, ¿no? El producto en sí es el discurso y en sí el cómo es que tiene que impactar es en el mensaje que entran entre estas dos personas, ¿no? ¿Cuál es el papel de los discursistas, no? En sí el papel del discursista es generar no solamente ideas flexibles, innovadoras, sino que también tiene que llegar con las herramientas discursivas. O sea, cómo es que yo a partir de la tingencia que hay de por medio, logro generar a partir también como de las herramientas que me da, por ejemplo, una figura retórica o una emocionalidad, el mensaje que quiero dar a las receptoras empáticas, ¿no? ¿Qué parámetros, no? Me han enseñado que para medir no basta el bueno, malo o convincente, ¿no? En este caso, sino que tiene que ver también con la persuasión, ¿no? ¿Cómo es que yo, a partir de mi personaje, empiezo a explicarles el por qué estoy de esta manera? Y esto a partir de la situación que me es dada a partir del encuadre que tenemos. En este caso, el encuadre que ya habíamos platicado o había mencionado antes es la dinámica y la temática, ¿no? Es importante entender esto porque, bueno, en mi caso, yo en mi participación alguna vez de alguna final en discursos, me dejé llevar, ¿no? Y no alcancé a cumplir verdaderamente la tingencia que era de por medio, ¿no? En este caso, tenemos que entender que todo lo que tenemos que llegar a escribir dentro del guión tiene que estar ligado a lo que me está pidiendo en sí, cuál es el espíritu de la dinámica, ¿no? En sí, también uno de los puntos centrales es la apropiación de criterios para incrementar la persuasión, ¿no? ¿Cómo es que, por ejemplo, ¿no? Si me dan la dinámica de eres una estatua que no ha hablado en todos los años y tienes oportunidad de hablar de un discurso para que te vean humano, ¿no? Bueno, pues es a partir de esta dinámica en la que yo entiendo la situación en la que estoy, cómo soy. Soy una estatua de hierro, soy una estatua que está desmoronándose porque es de mármol, me duele que no tenga color, no me duele que no tenga color. Y a partir de esto es que voy embelleciendo las situaciones, ¿no? No solamente abordo, sino que también apropio los criterios que ya me está dando la dinámica, ¿no?
Entonces, a partir de esto, ya vamos entendiendo que no solamente es la persuasión, sino también la tingencia a través de la apropiación de criterios, ¿no? Hay que tener cuidado, bueno, mucho cuidado con el respeto y el cuidado, ¿no? Entendemos que en sí discursos tiene el espíritu, tiene el corazón de hacer sentir a las personas para mover, ¿no? Moverlas a la acción dentro de, o bueno, más bien fuera de esta categoría, ¿no? Los discursos con más, más enternecimiento apelan a una situación crítica, ¿no? Por ejemplo, el respeto y el cuidado entran cuando entiendes que evidentemente los atributos protegidos no se tocan tampoco en esta categoría, ¿no? Y es un tema central el cual tenemos que tener en cuenta, ¿no? No solamente al escribir, sino también al encarnar y performar esta categoría. Entonces, sobre un discurso, esta es la parte donde vamos a entrar a los elementos que nos ayudan a generar un discurso, ¿no? O en sí un guión de igual manera. Los criterios en sí se dividen en dos, son los elementos y los pilares. Los elementos es en sí, como ya les venía platicando un poquito, o dándoles un poquito como de preview, es la visualización de lo emocional, además del entendimiento de qué palabras se van a usar. Las palabras importan e importan mucho, ¿no? Es de tal manera que sabemos como por el vocabulario que tenemos, si es que leemos poesía o leemos historia o somos participantes de, o bueno, más bien somos estudiantes de licenciaturas, entendemos que tenemos como un grado, ¿no? De vocabulario que se divide en cuestiones específicas, no específicas y también abstractas, ¿no? Una de las cosas que es importante, que decía Tambor, si al hablar no es agradarte, será mejor callar, ¿no? Tenemos en cuenta que los elementos se dividen en paraverbales, verbales y no verbales, ¿no? Y en este caso es importante ocupar todos. Por ejemplo, el vocabulario se puede dividir como en estas 6 cuestiones. La predicción discursiva, ¿no? Lo que hablábamos, la rigurosidad conceptual. Tengo una amiga, de hecho es mi mejor amiga, tiene como una pequeña obsesión con la rigurosidad conceptual, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo hablo de la profundidad del amor, ¿no? ¿Cómo es que esto es ambiguo, pero al mismo tiempo puedo estratégicamente ocuparla para abarcar las emociones de las personas que me están escuchando? Pero ¿qué tal y qué pasa si es que este concepto fundamental dentro de mis cursos empieza a repetir demasiado? Bueno, pues es que el uso reiterativo hace que en sí el impacto que hubo de por medio en las primeras 3 vaya perdiendo y se vaya diluyendo, ¿no? Como por ejemplo, si es que yo hablo acerca de el amor profundo que yo he desarrollado a partir del odio y cómo es que la profundidad y la profundidad y la profundidad me deja de decir cosas. Empiezo a dejar de comunicar lo que quiero decir porque dentro de la pasión de estar performando, ya no me caben palabras o ya no recuerdo las palabras. Entonces, en sí, la precisión discursiva y ocupar sinónimos, ocupar especificaciones dentro de la palabra central de mi discurso me va a ayudar a que no solamente impacte, sino que se vaya abriendo poco a poco el sentimiento, ¿no? Los sentimientos de los cuales dispongo para que la historia sea contada de una manera óptima, ¿no? Y holística, que en sí es también uno de los principios personalmente que considero de la categoría, ¿no? La variedad léxica, ¿no? Justamente hablamos de pues, personas que estamos en el circuito, que pues somos personas como pues, chistosonas, a veces un poco como pues nerdcillas, ¿no? Entonces sí está bien ocupar palabras complejas, ¿no? ¿Cómo es que el personaje en el cual yo me estoy desarrollando sí tiene algunas características de mí, ¿no? O tiene unas características de personas que conozco y, no sé, los puedo explotar de alguna manera, ¿no? Pero de igual manera, dentro de la tingencia, si es que es una persona que les invita como a bajar el grado de complejidad de las palabras, lo hacemos, ¿no?
Entonces es aquí donde entendemos que no solamente es la predicción discursiva y las palabras o conceptos fundamentales de los cuales yo voy a hacer un discurso, ¿no? Sino también es la variedad léxica en el cual yo voy a estar como pelando poco a poco el corazón de mi discurso para llegar a un punto álgido si es que la estructura de mi narrativa lo deja, si es que yo voy bajando y cómo es que el entendimiento de qué palabras voy a ocupar dentro de mi discurso va a ser fundamental para no caer en muletillas y perder el impacto que ya había construido dentro de las personas que me están escuchando. ¿Alguna preguntilla aquí, chicos? ¿Alguna especificación que quieran? Supongo que no. Bueno, en sí, ya vamos a pasar con el qué, para qué y cómo. El vocabulario es el conjunto de palabras y frases que serán la base en la construcción de mi participación. ¿Qué hacen? Es que generan un impacto necesario para que el panel no pierda la atención y además se vaya construyendo más y más y más. Entender a la categoría de discursos como una canción que estás cantando es bonito, porque en sí te obliga a tener puntos críticos, puntos suaves en los que intentas que la situación se calme para llegar al crescendo, ¿no? Y pues por otro lado, se usan estratégicamente, ¿no? ¿Qué es? O sea, ¿cuáles son los sentimientos? Es que voy a empezar con la complejidad total de mi personaje, el por qué siente amor y siente tristeza y siente melancolía. Entonces es siempre entender qué es lo que me invita a hacer el vocabulario. Me invita a nombrar los sentimientos a partir de momentos y a partir de esto darle estructura, ¿no? En sí los elementos verbales es el punto fundamental de todos los discursos porque te habla de sentimientos, te habla de cuestiones, te habla de especificaciones claras de cómo es que vas a basar tu participación dentro de la categoría discursos. Entonces, pues, el complejizar, el leer, el estudiar como las estructuras narrativas te va a ayudar para generar un impacto, ¿no? Y generar emociones a tus receptores empáticos, que son los jueces o el panel, si lo queremos ver de una manera, ¿no? Entonces, la basada de Alicia decía, ¿no? ¿Y de qué sirve un libro sin dibujos ni conversaciones? ¿Y de qué sirven las palabras hermosas o las palabras exactas? Si es que no me estás dando absolutamente nada de lo cual yo me puedo apoyar, ¿no? O de lo cual yo puedo embellecer el lenguaje. Bueno, para eso existen las figuras retóricas. Las figuras retóricas parten un poco como del entendimiento en sí de la poesía, ¿no? O de estos escritos de los cuales tú comprendes o más bien tú intentas dibujar, ¿no? La poesía es en sí como, bueno, esta escritura que intenta artificar imágenes dentro de la cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La metáfora, la relación sutil, analogía o semejanza. Esta situación en la que yo hablo de, las nubes eran como algodones en el cielo, ¿no? O las metáforas dentro de tus ojos eran como los dos destellos más grandes de la ciudad de París. Ay. Entonces es como justo, ¿no? Ir implicando no solamente los conceptos o las palabras fundamentales que ya vienen de los elementos verbales, sino también generar estas tensiones y este embellecimiento para que tengas un impacto, ¿no? La hipérbole es la exageración dentro de las palabras para generar este crescendo dentro de mis emociones que yo explico cuando estoy intentando comunicar algo que me desespera o que me causa tristeza, ¿o no? Entonces también tenemos la metónima, que es en sí explicar como relación dentro e intercambiar palabras, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos que ponía el manual que me acuerdo es dio el alma por la bandera, ¿no? No es en sí el país, sino la bandera, pero de igual manera significa o simboliza o tiene una relación estrecha en esta, y es de esta manera que cambio las palabras para darle un significado un poquito más profundo, ¿no? No era el país, sino lo que significaba, ¿no? La bandera, ¿no? Y así como voy construyendo las situaciones de las cuales mi personaje tiene un sentimiento de por medio, ¿no?
Y es de esta manera que pues nos damos cuenta que en sí las palabras no solamente son las palabras, sino es el cómo las digo y es el cómo es que yo las apropio como personaje y las decido decir a partir de situaciones que me están atravesando, ¿no? Tenemos otras figuras retóricas, como la anáfora, que es la relación sutil de analogía o semejanza, la prosopeya, aumentar un exagerado un aspecto, esa me confundí en la pasada, perdónenme. Y por último, el oxímoron. El oxímoron es muy interesante y creo que es de las cosas que más me gusta como yo ocupar, porque en sí son las contradicciones, ¿no? Y evidentemente, al hablar de contradicciones, hablas de sentimientos y personas complejas dentro de las situaciones que tú tienes que encarnar en un discurso, ¿no? Un oxímoron sería, por ejemplo, el enojo de una flor muerta, ¿no? O sea, en sí las flores están como asociadas a la alegría, ¿no? A la juventud, porque estaría enojada, porque estaría amargada, ¿no? Eh, entonces, pues ahí va. La aliteración es en sí la repetición, o sea, por ejemplo, en la poesía se ocupa mucho. Y por último, el hiperbatón es el cambio en algunas palabras del lenguaje, ¿no? También se ocupa mucho en la poesía. Entonces, las figuras retóricas que son recursos líricos que ayudan en sí a embellecer el lenguaje, que consisten en evocar o describir determinados elementos o escenarios, ¿no? Intentan dibujar un lugar, intentan hacer imágenes mentales para que no solamente hable mientras estoy pues, performando el discurso, sino que también ayuda a darle profundidad a las palabras que ya decidí van a ser la ligatura dentro de mis ideas, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? Hemos entonces hecho un recorrido por las palabras que me van a dar o me van a dar como los legos o los bloques dentro de mi discurso que son fundamentales. Y pues aquí ya empieza como un poquito la lluvia de ideas, ¿no? ¿Qué vocabulario me ayuda? ¿Cuáles van a ser las predicciones discursivas que necesito para darle sentido y lógica? Voy a ocupar variedad léxica, voy a ocupar sinónimos, voy a ocupar palabras contrarias y por otro lado tengo que tener cuidado en que mi entendimiento de las palabras que voy a ocupar dentro de mi discurso no se repitan y tenga apoyo de otros sinónimos que puedo ocupar para dar profundidad dentro del tiempo de mi discurso, ¿no? Hay que tener en cuenta que casi siempre los discursos duran 5 o 3 minutos. Me han tocado algunos tal vez de 7, pero son casos muy extraños. Entonces, ir midiendo el tiempo y a partir de medir el tiempo y a partir de medir tu narrativa, tu narrativa, podemos empezar a ir organizando qué tipo de dinámicas o qué tipo de palabras y qué tipo de situaciones puedo ocupar, ¿no? El vocabulario es en sí los bloques que me van a dar para hacer conceptos, para hacer imágenes, para explicar qué es lo que soy, cómo soy y por qué estoy aquí, ¿no? Por otro lado, ¿y de qué sirven las palabras hermosas si no me las dibujas, si no me las explicas, si no les das profundidad, ¿no? Pues de esta manera que tenemos estas 6 figuras retóricas que podemos ocupar para adentrarnos al espíritu del sentimiento de la persona o la situación que estoy encarnando, ¿no? En este caso, o sea, yo los invito a explorar mucho todo lo que tienes. O sea, si es que estás siendo un objeto, bueno, ese objeto que ha vivido, qué siente, o sea, es echar a volar la imaginación. Y si es que, por ejemplo, ¿no? Yo soy la copa del vino de un padre. Si soy la copa del vino de un padre, ¿qué he visto? ¿Qué he sentido? Tal vez siento toda la culpa de las personas. Y si es que siento toda la culpa de las personas, ¿cómo es que yo me he sentido en todos estos años? Porque a partir de la culpa de las personas que van a la iglesia, yo me he oxidado y ni siquiera ha sido por una situación química, es como me siento, ¿no? Entonces es en sí ir despellejando, ¿no? O ir explorando todos los recursos que tengas, no solamente siendo un objeto, no solamente siendo una persona, sino todo el entorno que le hace ser a ese algo, ¿no? Entonces,
pues ya nos vamos para los elementos paraverbales. Los elementos paraverbales en sí ya son en el performance, ¿no? Los elementos paraverbales es la inducción a la emoción, como les digo, ¿no? No solamente es, ahora ya tengo como todos los elementos, ¿no? O los elementos de los cuales quiero formar mi discurso, que son los conceptos, además del cómo es que yo los voy a abordar, sino que también ahora tengo que saber en qué tono los digo, si subo el volumen o me callo. Si es que ocupo toda la generalidad del volumen, empiezo a generar ritmo, empiezo a generar todo un enlace de ideas, y si es que yo quiero empezar a subir, y si es que yo quiero empezar, me veo en la ansiedad. Y es en ese momento y en esa situación en la que yo empiezo a darle no solamente con mi cuerpo y no solamente con los conceptos, emoción y personalidad a mi propia voz. Y creo que es uno de los sentimientos más padres y más, no sé qué más te vienen en la categoría de discursos, ¿no? Si han tenido alguna, un acercamiento con teatro, o con cantar, o con bailar, o con hacerte escenarios imaginarios en tu cabeza cuando te están haciendo una entrevista y evidentemente hablas en inglés, te va a ayudar mucho, ¿no? Porque justamente es el entendimiento de que voy a hablar las cosas que son más importantes haciendo un encuadre de las palabras, y voy a ir poco a poco enlazándolas con otras ideas que son igual de importantes. Es de esta manera que ya tenemos tres elementos, o los elementos verbales paraverbales, que nos apoyan a darle un significado, un fondo y también una forma, ¿no? Y ahora, los elementos no verbal, bueno, termino ahorita para verbales y vamos a los otros. Entonces, ¿qué son los elementos paraverbales? Que pues son el conjunto de elementos y técnicas para explotar el uso de tu voz. ¿Para qué? Es en sí para hacer al receptor o la persona que me escucha esta conexión explícita y conjunta, ¿no? Por medio del sonido. ¿Cuáles son los elementos confrontativos o persuasivos o seductores que yo quiero hacer para que la persona que me está escuchando o el panel se sienta conmovido por, ¿no? Todo esto entendámoslo con el espíritu de lo que es discursos. Es en sí generar una conexión con las receptoras empáticas e impactar en las emociones de las cuales yo he hecho un guión. Entonces, ya nos vamos a los pilares. A partir de los elementos que tú ya tienes y con una estrategia que quieres hacer, vamos a pasar con los pilares, ¿no? En sí, representa la relación, conexión o vínculo del contenido del discurso con los requerimientos de la dinámica y su objetivo. Esta es la tingencia. La tingencia puede ser retomado, el concepto de la tingencia puede ser retomado del modelo británico parlamentario, porque justamente tiene que ver con por qué es importante a la dinámica, por qué es creíble, por qué sí puede llegar a pasar. Y en sí el discursista necesita adaptar la caracterización para que éste tome forma, ¿no? Entonces, no solamente es moldear una masa, sino también hacerlo bajo el molde y el encuadre que se les da, ¿no? Entonces, ya a partir de aquí vamos a ver ideas construidas y mantenidas para la verosimilitud. Hay un grado de libertad, evidentemente, porque del grado de libertad nace la innovación y nace la creatividad, ¿no? Pero en sí no hay que dejar de lado la lluvia de ideas que ya tuviste y el cómo es que tú descartaste las ideas de las cuales te es más estratégico en el tiempo que tienes en generar una situación o un discurso que impacte, ¿no? Entonces, es muy importante la tingencia porque te pone un límite en no puedes contradecir las instrucciones, ¿no? Por ejemplo, si es que me piden ser un, una tortuga y me están pidiendo explicar por qué es que me dolió demasiado y nunca superé que yo me fuera al mar y que casi me matan 7 veces y me revolcaron 7 olas, no puedo de repente en mi discurso decir, porque yo siempre fui un águila, y ya empiezas a explicar el cómo es que tú como águila fuiste muchísimo más feliz que una tortuga. O sea, igual
es muy complicado explicar cómo lógicamente sigues dentro de la tingencia cuando las únicas dinámicas que tienes es el cuerpo, la voz, el tono en lo que lo dices, porque de alguna manera es más complicado generar contradicciones o complicaciones que hay. Aquí sí les podría decir que tomen en cuenta o tómenlo en cuenta, lo pueden llevar a cabo como una carga de la prueba, ¿no? Si que yo quiero hacer un personaje complejo y con contradicciones, sí lo voy a hacer, pero tengo que tener bien en cuenta el encuadre que me está pidiendo la dinámica. Porque si no lo hago, estoy, ¿cómo decirlo? Estoy tomando más tiempo para irme a una contradicción y después regresar. Entonces, de alguna manera puede hacer un choque con las receptoras empáticas que te están diciendo, sí, yo soy una tortuga que siempre se creyó águila, ok, pero es que, ¿cómo es que me lo vas a decir sin contradecir la tingencia, que es en sí explicar el dolor de una tortuga? Tal vez explicas el dolor de una tortuga a partir de esta idea, ¿no? Que tenías de volar y que no podías, sí, pero hazlo estratégicamente y no contradigas las instrucciones. Y si es que se te hace más complicado, intenta explicar esta analogía o esta situación de otras maneras para que no rayes en los límites de la dinámica y probablemente te bajen puntos, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Se pide delimitar qué vas a decir y qué mensaje darás a partir de estrategias que te permitan no solamente llegar a emociones que tal vez te los pidan en las instrucciones, sino que también lo hagas de una manera que toque los corazones de las personas que te están escuchando, ¿no? ¿De aquí tienen alguna pregunta, chicos? Bueno, la temática. Bueno, en sí, la temática es cumplir las instrucciones dadas, ¿no? No solamente puedes hablar acerca de tus vivencias, que es un tema que voy a tocar más adelante, sino que también se vincula al cómo es que en los escenarios que tengo puedo generar una universalidad dentro de lo que yo quiero decir, ¿no? La originalidad, ¿qué es? Bueno, pues la originalidad es en sí una historia o algo o elementos que me distinguen de otros discursistas, porque no solamente estoy recolectando vivencias colectivas que todos nos pueden llegar a tocar el corazón, porque, por ejemplo, todos hemos vivido un corazón roto, todos hemos llorado por una canción, todos hemos sentido la felicidad de comprar una Maruchan a las 3 de la mañana, ¿no? Todo esto tiene que ver con sentires colectivos que puedes llegar a ocupar de manera estratégica, pero la originalidad es lo que le da este plus de decir, yo nunca hubiera abordado el comerme una Maruchan y escuchar Juan Gabriel de una manera tan original porque agregué estos elementos de los sentimientos que había de por medio, ¿no? Entonces, pues no solamente es estratégicamente entender bajo qué dinámica yo puedo abordar un sentimiento colectivo, sino también qué elementos de más yo puedo agregar para que mi discurso se haga más interesante, se haga más impactante, se haga más original, ¿no? Lo dotes de vida propia. Yo creo que es también uno de los principios, ¿no? De las cosas que te van a hacer destacar en la categoría. Volviendo a lo mismo, impacta positivamente porque no solamente estás generando un recuerdo a largo plazo de lo que tal vez la colectividad le hubiera gustado escuchar o algo que le hubiera gustado sentir. Por ejemplo, ¿no? El sentimiento de saber o entender que tal vez el polvo nos escucha o las aves siempre nos están mirando es tal vez un sentimiento colectivo que todos hemos sentido, ¿no? O que todos hemos querido añorar, pero el cómo es que haces toda una, un escenario para que esto sea dado, es lo que hace que la audiencia entienda para siempre lo que tú quisiste decir en ese discurso, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es generalmente generar empatía, sí. ¿Qué elementos tienes que comparten esta dinámica contigo, con el público y con la tingencia que tienes que cumplir? Además de hacerlo estratégicamente para que los sentimientos no solamente desborden, sino también generen esta imagen a largo plazo.
La emocionalidad. La emocionalidad es un punto fundamental porque es en sí el explote, eh, el manejo, todo este repertorio de acciones, de herramientas que tienes para hacer transmitir emociones, ¿no? Entonces, ya con todo lo que hemos recorrido, tenemos entonces conceptos, palabras que significan algo y que le significan algo a las personas que me están oyendo, además de tener estas figuras retóricas que hacen que esto se ponga más profundo. Además de esto, en los pilares tengo atingencia, que es mi obligación a entender dinámicas colectivas que pueden hacer que la gente me escuche, además de generar este otro tipo de estrategias que me van a hacer generar o explotar los sentimientos de las personas. Y a partir de esto entra la emocionalidad, ¿no? La emocionalidad ya tiene que ver como un aspecto, al menos yo lo considero personal con el discursista, ¿no? ¿Qué parte de mi alma o qué parte de los sentimientos que ya he pasado le voy a dar a mi emocionalidad para que no solamente yo lo sienta, sino que las demás personas me sientan? Son sensaciones asociadas a estímulos externos, ¿no? En esto sí hay que tener en cuenta que las personas que nos ven, evidentemente por la voz me van a escuchar, ¿no? Pero hay que hacer un ambiente. La dinámica de discurso nos invita a hacer un ambiente. En sí, en el universo en el que tú estás discursando, no existimos, pero si existiéramos, lloraríamos contigo. Y yo creo que eso es el tema fundamental, o sea, hacer que las paredes, que en sí no existen, de las personas que tal vez nos están viendo, lloren en el universo en el que estamos construyendo, ¿no? Entonces, es a partir de estímulos que tenemos, como la voz, el volumen, el tono, y el cómo me muevo de un lado a otro, el cómo me quedo callada, el cómo es que me hago más grande con la corporalidad, me hacen generar un escenario, me hacen generar ambientes. Entonces, es de esta manera que ya con todas las cosas que hemos abordado, haces que en sí la gente se haga parte de tu discurso, ¿no? O parte del entendimiento al escuchar. Entonces, pues en sí, bueno, yo tengo una teoría personal, que es triste, de hecho, que, bueno, yo entiendo a las personas y a las problemáticas porque tenemos empatía selectiva. La empatía selectiva es cuando pues yo tengo vivencias que están muy ligadas al cómo mi alma fue forjada. Por ejemplo, mi alma puede estar forjada por el odio que tengo porque ya no quiero sufrir. Entonces, pues escucho otras vivencias, escucho otras situaciones de las cuales tal vez hay una colectividad de por medio y la gente me escucha y no solamente me escucha, me acuerpa porque me entiende. Entonces, es esto, es entender cómo es que yo como discursista o como constructor de estas ideas voy a ocupar elementos que me permiten en la tingencia para después formar como estas dimensiones. No solamente es la colectividad que me está escuchando, sino también la originalidad que yo le voy a dar de algunas cosillas que creo que serían interesantes dotar a mi personaje, ¿no? Como por ejemplo la complejización de emociones que veremos en el siguiente taller. Entonces, pues ya tenemos la emocionalidad cubierta, que es en sí el sacar cachitos de mi alma para darle al personaje que voy a interpretar. Apropiación. La apropiación tiene enlace directo con la emocionalidad, porque en sí te hace o te invita a empezar a comprender el qué factores influyen a la percepción de la audiencia, a la memorabilidad y a la pregunta central. ¿Quién es esto que necesita hablar? ¿Y qué soy yo en esto? Hay discursos que se sienten tan vacíos y tan hipócritas porque entendemos que las vivencias que son discursadas por la persona no se sienten naturales. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué es que lo siento hipócrita? ¿Por qué es que no lo siento de esta persona? Es porque las vivencias, o en este caso, el ambiente que estás generando, no hacen que las personas receptoras entiendan que es tuyo, que es la apropiación en sí, no solamente de las palabras, del tono y de las figuras que estás ocupando, sino que tú no estás dentro de la caracterización que estás dando, ¿no?
la caracterización es muy importante porque es en sí, a través de los elementos que ya estaba comentando, explicar el por qué te estás viviendo en ese momento en la, en la dinámica o en el ambiente que estás haciendo. Esto es muy importante porque la caracterización emocional es en sí el dote actoral que te da la categoría, ¿no? Y es una de las cuestiones que pues tienes que tener también cuidado, ¿no? La caracterización emocional ya está ligado con el alma que le das, ¿no? La emocionalidad y la apropiación. El último paso en sí de encajar un discurso, es decir, yo en los 5 minutos en los que performé fui la tortuga que quería ser águila, la copa de vino de la persona que me tomó y todo el azufre que me hizo el remordimiento de las personas. Y es por esto mismo que me quedo no solamente en paz, sino que también sé que di una parte de mí que es fundamental en esta categoría, ¿no? Este... Este pilar a veces se me pasa a mí y es complicado porque evidentemente al hacer una construcción hay emociones que te sobrepasan y es por esto mismo que también los invito a tener cuidado en cómo es que las ocupan también para cuidar su corazón, ¿no? Pero pues de igual manera profundizaremos en ese tema en el siguiente taller. Ya estamos a punto de terminar. Regresando a tu rol como próximo discursista, ¿qué hemos aprendido? Bueno, hemos aprendido que en sí los discursos es una categoría que invita principalmente a la conexión a las receptoras que te están escuchando a partir no solamente de la persuasión, sino que también de criterios que están ligados a los elementos verbales, paraverbales, no verbales, además de pilares que tienen que ver con la emocionalidad, con el guión, además de la tingencia o el deber de atenderte las instrucciones que son dadas. Entonces esto, el espíritu y lo que te invita es generar empatía a partir de criterios divididos en dos grandes bloques. ¿Cómo? Nos vamos a esta figura que es en sí un dibujo mental de qué es lo que nos invita, ¿no? Mi discurso entra como insumo, o bueno, más bien la lluvia de ideas que tengo en el cómo es el insumo que pasa por mi mente, que pasa en la purificación de estrategias que yo voy a ocupar para explotar este mensaje del cual voy a hacer llorar a todos, ¿no? Ay, sí. Entonces, en sí, yo considero que primero están los elementos, y de hecho también lo explica el reglamento. Los elementos son en sí el esqueleto del cómo es que lo vas a abordar. Elementos verbales, vocabulario, conceptos rigurosos que me van a apoyar a hacer exacta a qué me quiero referir, ¿no? Y si no quiero ser exacta, ¿a qué ambigüedades estoy dispuesta a escalar para que la gente no me entienda hasta que llegue el punto álgido, ¿no? Las figuras retóricas que me van a dar profundidad, me van a dar imágenes, me van a dar arte en las palabras que yo quiero decir. Y los sonidos, mi generalidad, mi tonalidad, mis silencios que voy a decir para que la gente escuche cuando tenga que escuchar y nos callemos cuando nos tengamos que callar, ¿no? Elementos paraverbales, como ya decía, ritmo, volumen, tono, y elementos no verbales, el cómo es que me muevo, el cómo es que me hago grande, el cómo es que me hago chiquito, cómo es que acuerpo toda la gestación, cómo es que yo voy a lograr hacer toda un escenario en el cual necesito que me escuchen a través de la tingencia, ¿no? A través de de las instrucciones que me están dando y a través de la caracterización que se basan en la tingencia, ¿no? Los pilares tienen que ver con los elementos porque sin una idea y una lluvia de ideas y un concepto y una estrategia yo no puedo atender a los pilares de manera óptima. Entonces, las instrucciones, la temática son el encuadre que hay de por medio y la emocionalidad es cómo es que yo voy llevando a cabo el desarrollo de mi discurso, es la apropiación de mi tema, ¿no? Es la caracterización, es la originalidad y la memorabilidad, ¿no? Entendamos la originalidad, como ya decía, en estas especificaciones que, en primer lugar, diagnostico o analizo de la memoria colectiva o de las personas que me están escuchando y cómo hay cuestiones o sentimientos o complejidades que yo voy a hacer mías para que sea memorable a largo plazo para la gente que me está escuchando, ¿no?
El guión es en sí lo que falta y es el siguiente bloque del taller. Entonces, pues vamos a darle una pequeña repasada ya por último, para que nos quede claro. Elementos paraverbales, figuras retóricas. Vocabulario, conjunto de palabras, es en sí el esqueleto de los conceptos que yo voy a ocupar, genera un impacto necesario y usándolo estratégicamente yo puedo hacer una construcción de los elementos que tengo para generar un discurso a partir de una lluvia de ideas ligadas a cómo es que quiero abordar la tingencia de manera óptima. En sí, las figuras retóricas me ayudan a dibujar, a dar profundidad, a generar contradicciones, confusión, pero también llegan a una resolución. Son recursos líricos que permiten el desarrollo como entretenido y originalmente bello. Evocan, explotan, describen, dibujan, dan arte a todo lo que yo quiero decir y desarrollan todos los elementos pelones, si lo queremos decir, de mi vocabulario o los elementos verbales, ¿no? Por último, los elementos paraverbales, que tienen que ver en cómo es que yo decido ocupar mi voz, que es uno de los estímulos más potentes si es que lo ocupamos bien, y cómo es que lo hago explícito y conjunto para que la gente que me está escuchando se haga parte de un escenario que yo estoy construyendo. El tono, el ritmo, la generalidad y los silencios son parte fundamental de los elementos paraverbales. Por último, pilares, atingencia, emocionalidad y el guión son las cosas que le van a dar toda la estructura a un guión bien hecho. Estamos a punto de terminar este bloque. ¿Alguien tiene una pregunta, chicos? A la 1, a las 2 y a las 3. Ok. Bueno, ahora, arquitectura de un guión impactante. Pues para este taller yo preparé en sí un pequeño manual del cómo es que yo puedo generar un guión de manera efectiva en el tiempo que tengo para la preparación, ¿no? Por una parte, el guión es en sí el cómo es que yo me voy a apoyar a la hora de performar, ¿no? Entonces, pues cada una de las personas de las cuales estamos aquí tienen diferentes maneras de generar apuntes, ¿no? Entonces es importante que primero exploren las maneras o las dinámicas en las cuales cada uno de nosotros se siente más cómodo en hablar. Si es que yo soy una persona que necesita punto por punto y la escritura exacta, tienes que hacer una preparación primero de la lluvia de ideas, que es en sí todo este abordaje, todas estas dinámicas interesantes, para después hacer como una pequeña purificación de las ideas centrales, que evidentemente como esta purificación está basado en la tingencia y en la estrategia óptima del cómo es que quiero abordar cierto tipo de emociones, ¿no? Entonces, el objetivo de este taller es en sí explicar cómo una historia puede ser coherente, puede ser impactante y cómo es que las emociones y los crescendos dentro de las narrativas hacen que yo sí pueda conectar con las personas que me escuchan en el panel y las personas que tal vez están viéndome en la sala, ¿no? Ok, definición. Es como ya lo habíamos visto, el concepto de discursos está basado en 3 pilares y 3 elementos. De los elementos salen los pilares, ¿no? Los verbales, los paraverbales y los no verbales. Y los pilares tienen que ver con la tingencia, con el guión y la emocionalidad. Entonces, el punto de partida, la idea principal. Toda idea nace de una lluvia de ideas, como ya venía explicando, y en sí los conflictos son aquellas cosas que la persona a la cual estamos encarnando nos empieza a explicar. Entonces, el conflicto es el punto central y es en cómo es que tú tienes que generar toda una historia a partir de la lluvia de ideas o este pequeño nudo en la historia que hace que todo tenga sentido. ¿Qué es lo que te causó problemática? ¿Qué fue lo que te llevó a la solución, no? Y el storyline, que son las argumentaciones que marca el camino del relato. Ok,
Todos hemos visto películas. En sí, las películas son interesantes porque, pues, de hecho, parten de narrativas que son explícitas, ¿no? Desgraciadamente, no pude sacar bien cómo son las estructuras de narrativas, pero pues les explico un poquito de las que puedes partir, que son, creo que 5. Antes, platicaremos de la idea principal. ¿Cómo es que saco la idea principal? Bueno, para que sea un poquito más entendible, podemos sacar al debate como esta analogía, ¿no? ¿Cómo podemos sacar? Bueno, pues en el debate gana quien tiene las mejores ideas y los mejores clashes, ¿no? O sea, ¿cómo es que blindo una idea que considero es la mejor para que la gente me entienda? Ah, bueno, pues en sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay emociones que son complejas, que son muy fuertes, además de otras que llevan más a la calma, que llevan más a la comprensión. ¿Cómo es que la tingencia y cómo es que, por ejemplo, el sentimiento del remordimiento me ayuda no solamente a generar una idea principal de la cual yo voy a generar un conflicto y también una resolución, sino que también el cómo es que a partir de elementos que ya tengo voy a hacer partes de la historia mías, además de la comprensión de las demás personas. Entonces, la tingencia tiene que haber, como volvemos a lo mismo, este vínculo inherente con los contenidos a las instrucciones. ¿Cómo es que yo lo interpreto y cómo es que el mensaje se hace relevante para el contexto propuesto, ¿no? Bueno, para esta situación yo sí considero que es bueno que a partir de la idea principal que tienes y de los elementos que tienes, que son los verbales, los conceptos de los cuales yo me voy a basar para hacer una idea muy buena, voy a generar una interpretación. Entonces, la interpretación es muy buena si es que tienes en sí una historia trazada en tu mente, ¿no? Ah, yo pasé, no sé, yo pasé por una traición, entonces voy a tener a la traición como un principio y un fin de mi persona. Al principio soy la persona que fue traicionada y al final yo traiciono porque de repente, a partir de todo lo que te vengo narrando, entendí el miedo y la cobardía que hay de por medio para que yo al principio fuera traicionada y al final termino traicionando, ¿no? Entonces, pues si se dan cuenta, por ejemplo, la traición es un sentimiento complejo porque tiene que ver con miedo, tiene que ver con gandallismo, ¿no? Tiene que ver con estar enojado, ser un poco malvado, ¿no? De igual manera también llega a puntos fundamentales o puntos empáticos de las personas al expresar bien el miedo, por ejemplo. Si es que yo quiero explicar una historia que es compleja porque evoca sentimientos negativos de la sociedad, ¿cómo es que empiezo mi historia para que la gente me entienda? Voy a empezar por mi tristeza, voy a empezar por el cómo es que yo era humano y me hice una persona rígida, voy a empezar por la rigidez, voy a empezar con el odio, con el desagrado, y después voy a empezar a dosificar los dotes de empatía que hay de por medio para que la gente conecte conmigo. Entonces es esto, es el vínculo no solamente con la dinámica, sino también con la optimización de los elementos que tienes para ir pelando o ir abordando los sentimientos que en sí pueden ser complejos al explicar, ¿sí? Pero también pueden ser bastante bien ejecutados si es que tienes una interpretación explícita y entendida para ti y después para los demás, ¿no? Entonces, no sé, yo la verdad les recomiendo un pequeño tip, que si es que van a explicar emociones o situaciones bien complejas, pueden dosificarlo con ambigüedades. Y las ambigüedades son interesantes porque en sí no explican el evento que puede ser muy fuerte para el oído, sino que también puedes escuchar o puedes personificar con conceptos que son ambiguos o con palabras clave que tiene el personaje a partir del trauma que tiene y el cómo es que no lo puede nombrar porque le duele bastante, ¿no? El objetivo es en sí hacer que el mensaje sea explicado estratégicamente, ¿no? Entonces, pues sí, chicos, tengan entendido que pues a partir como de la emocionalidad,
que aquí tengo un poquito, bueno, tengo un speech que también está en el manual. Puedes hacer cosas muy padres y también puedes organizarlas de manera estratégica. Entonces, la unión estrecha entre la tingencia, el vínculo, la interacción, el objetivo y el guión. La unión estrecha es la conexión lógica de ideas que parten de una intención discursiva. La intención discursiva es a qué quiero llegar. No te voy a decir todo, no te voy a decir pocas cosas, hay que llegar a un punto medio. Si es que yo necesito en mi discurso una especificación y todos los pasos lógicos que hay por medio abarco y abarco rápido y abarco óptimo. Si es que yo soy una persona que en sí su propio espíritu o su propio o su propia o la propia o el propio escenario que yo quiero hacer no necesita nada de explicaciones, me quedo con tal vez silencios, con tal vez abarcamiento del escenario, ¿no? La fluidez es en sí evitar los saltos lógicos para que el relato y mi interpretación no impidan en sí la conexión que puedo hacer con el público. ¿A qué se refiere la fluidez? Si es que yo estoy en un relato y en sí mi idea de la historia era una narrativa lineal, si es que yo de repente voy al principio y de repente ya cuento el final, en sí tal vez me va a dar pánico escénico y no voy a poder regresar al por qué es que llegué al final. Entonces, evitar los saltos lógicos, el uso excesivo del léxico complejo o las muletillas me va a hacer avanzar en la historia si es que lo necesito, o si es que mi narrativa es circular, puedo empezar a jugar con el cómo es que estoy yendo de ritmo en ritmo, aceleración y pues evidentemente una conexión lógica, ¿no? La coherencia. La coherencia, como ya lo había explicado, es en sí como este serie de pasos consecutivos que vienen a partir del qué es que quiero llegar, ¿no? Es mi idea principal que es purificada por la tingencia a la cual yo me tengo que atener. Tengo que mantenerlo construido a lo largo del relato, tengo que respetar mi marco temporal, como ya lo habíamos explicado, puede ser de muchas maneras, puedo ser una persona que ha viajado en el futuro, que te cuento qué pasó antes, qué pasó después, por qué regresé al mismo lugar y porque mi caracterización le da coherencia a esta fluidez, a esta idea principal y porque es que mi justificación y la expresión de ideas llegan a ti como público y además al corazón de las personas que me están juzgando, que en sí son las personas empáticas receptoras, en este caso el panel. Entonces ya vamos a las estructuras narrativas tradicionales. Estas son las clásicas, el lineal, que es el inicio, nudo, el final, la inversa, en donde yo empiezo en el final el por qué llegué aquí, estilo Megamente, que voy cayendo con una pistola de un rayo reductor, bueno, un rayo reductor, empiezo inicio, final, inicio, nudo. Entonces, pues sí, no pude conseguir las llamadas, así que voy a poner la cámara para intentar explicarlos. No sé si me veo. Hola. En sí también hay otras que son interesantes, que es la circular. La circular es muy interesante porque en sí te invita a empezar con una problemática que también es el nudo, el cómo es que vas repitiendo esa situación porque no aprendiste de tus primeros errores, ¿no? Entonces yo puedo generar una historia muy interesante con esa estructura circular. ¿Por qué? Porque yo no aprendí, y es que yo no aprendí y sigo estando en la misma problemática y tal vez es un bucle interesante del cual yo puedo hacer una historia. Las historias en bucle son interesantes porque en sí no solamente invitan a las personas a entender el por qué está en esta situación circular, sino también el por qué hay elementos que se han añadido para llegar a esta misma situación, ¿no? Están las elipsis, que son, están, primero explico las paralelas. Las paralelas son dos historias que pueden ser adoptadas por dos personajes que están en el nudo y luego se van al final. Entonces es este relato de dos personas o tres personajes, si es que están locos, y empiezan como que a explicar sus partes de la historia, ¿no? Porque todos los relatos que están relacionados impactan en el desarrollo de la historia, ¿no? Porque estas dos personas tienen ideas contrarias o similares y en el momento de afrontar de una situación que tiene que ver con los principios, su abordaje como personas o como situaciones hacen que haya un conflicto, hacen que haya un nudo.
y a partir del final se empieza a dosificar este crescendo dentro de las situaciones, ¿no? Entonces, pues ya tenemos como 4. Hay una más compleja que es elipsis, así que me comprometo con los chicos para pasarles el manual. De hecho, también lo tiene esta Abrilcilla, pero pues sí. En sí, voy a apagar mi cámara porque me veo un poco fatal. Parten en sí todas las estructuras en tener un nudo, el crescendo de la historia que hace que todo se complejice. ¿Y cómo es que yo lo voy a explicar? ¿Cómo es que yo lo voy a abordar? Bueno, aquí es donde entran las profundidades. Las motivaciones, los conflictos internos, los dilemas morales que hacen que la persona o la cosa o la situación que estás caracterizando tiene un problema y tiene un problema que atiende a emociones, a situaciones, a algo que les está desarrollando o algo que les está moviendo. ¿Y por qué les está moviendo? Bueno, aquí llegan las preguntas clave, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién soy yo en esta persona? ¿Qué persona me recuerda? ¿Qué situación me hace encarnarlo? ¿Qué situación me hace quererle dar alma, ¿no? ¿Cómo acaba? ¿Cómo es que este nudo o esta situación que me tiene o que le tiene en bucle le hace terminar teniendo algunas soluciones o algunas conclusiones que hacen que su personaje avance o baje o regrese, ¿no? Entonces, a partir de la profundidad y las preguntas clave, no solamente te encarnas y te caracterizas en la cosa que estás encarnando, sino que también te haces parte del público, ¿no? Se involucra emocionalmente porque quiere escuchar. Entonces, pues, ahí van como también tips prácticos. Entiendan la situación en la que están. O sea, cualquier buen discursista entiende la solemnidad de, por ejemplo, un evento, un juicio, el estar en una boda, qué chistes puedo hacer, qué chistes no puedo hacer, qué verdades puedo decir, qué verdades me incomodan, qué situaciones podrían hacer que todo explote. ¿Por qué estoy decidiendo explotar con el público? ¿Por qué estoy decidiendo venir a buscar la empatía de este público, no? Entonces, es a partir de aquí en que la profundidad, las preguntas clave y el impacto no solamente me hacen dotar y encarnarme en la escritura de un guión, sino que ya empiezo a explicar los nudos y el por qué es que yo voy a manejar los nudos también de manera estratégica con mis emociones. El nudo explica un evento traumante o un evento de muchísima felicidad para el personaje o la caracterización que hace que todo explote, que hace que mis emociones me desborden a mí y también a las personas a las cuales yo les estoy hablando, ¿no? Entonces, pues sí, por ahí va la idea. La emocionalidad. Esta es la rueda de las emociones de Bloch, donde pues entendemos la complejidad, ¿no? De las emociones. Por un lado tenemos la alegría, la melancolía, todas las emociones que son en sí como las básicas están en sí en los medios, que es la tristeza, la alegría, la ira y el miedo, en los 4 puntos, y se van combinando y se van empezando a complejizar si es que se van combinando unas con las otras, ¿no? Por ejemplo, se me hace interesante la agresividad, cómo es que la anticipación y la ira a través del miedo no trabajado de mi personaje hace que se haga una persona agresiva, hace que, por ejemplo, ¿no? Un oxímoron, ¿no? Una contradicción dentro del espíritu, la naturaleza del objeto que estoy caracterizando, hacen que una piedra se haga agresiva, ¿no? Como hablábamos, ¿no? Por ejemplo, una estatua se haga agresiva, ¿no? ¿Cómo es que la alegría y la confianza hacen que el amor surja? ¿Cómo es que el asco y la tristeza hacen al remordimiento, hacen que yo me sienta una persona incompleta conmigo misma porque no me fui fiel a los principios que tenían? Pero justamente a partir de las emociones que hay de por medio, su combinación, además de el desarrollo que le vas a dar en la historia, hacen que todos los discursos valgan.
Y es por esto mismo que la rueda de emociones Plotch nos ayuda a explicar o tener como una variedad en el cómo es que voy a abarcarlas, porque es que de repente las personas que estaban dentro de estas situaciones sintieron contradicciones, sintieron desarrollo en las emociones que antes no sentían, y es por esto mismo que se hace interesante en esta situación, ¿no? Tenemos entendido que en la emocionalidad no solamente existe una emoción, sino existen muchas a lo largo del discurso que tienes. Es por esto mismo que yo recomiendo que depende de lo que quieras lograr, empieces con emociones muy calmadas o muy fuertes para empezar a diluir, o por otro lado empezar con emociones que son más simples para ir explotando en el momento que tengas que explotar en el nudo de cualquier historia. Si es que es una estructura narrativa que tiene que ver como, por ejemplo, que es inversa, empiezo con el final, ¿por qué terminé siendo una persona completamente amorosa? Bueno, pues en el nudo, la verdad es que yo odié mucho. ¿Por qué odié mucho? Bueno, pues te explico todo lo que pasó y por qué en el inicio solamente era una persona que pues no sabía sentir, ¿no? Entonces, pues sí es interesante ahora verlo como de principio a fin, ¿no? Amor, odio y no tener nada de sentimientos, ¿no? Entonces, pues empiezas, ¿no? Los primeros dos son contradicciones, en el nudo se hace el cómo es que mi primera respuesta es en sí una contradicción misma a cómo es que era antes, ¿no? Y qué situaciones me llevaron a eso. Entonces, pues ya empezamos a unir todos los elementos que tenemos, ¿no? No solamente es la lluvia de ideas en el cómo voy a abordar la tingencia de esto, o cómo, o no es, más bien, no es en sí solamente la tingencia, sino son la lluvia de ideas que estoy teniendo para abordar, en la cual la originalidad puede entrar. Lo purifico a través de la tingencia y saco las ideas claves que me van a ayudar a ocupar estratégicamente el tiempo que tengo. Después es cuando empiezo a entender qué dimensiones tengo, ¿no? Tengo profundidad, tengo preguntas clave para caracterizarme, además de tener un impacto en los nudos que necesito para involucrar emocionalmente y generar un ambiente dentro de la sala que me está escuchando. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es la emocionalidad, la misión, que es asentar empatía y mostrar verosimilitud del relato. La misión ya son los puntos centrales en los cuales tú tienes que desarrollar y tienes que explotar. Entonces, pues sí, una de las cuestiones que puedes pedir antes de entrar a la sala es primero presentar, evidentemente, la temática que tienes. Después, pedirle a primer minuto, si son 3 minutos, pedir que a la mitad del tiempo me pidan un aplauso. En el aplauso, yo ya sé que en este preciso momento tengo que empezar a escalar, 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 porque ya es la mitad del tiempo. Último, que pasen 30 segundos tal vez, tengo que ir bajando la emocionalidad de la cual ya devengo, ¿no? Por último, pido un último aplauso cuando estoy a 15 segundos para empezar a concluir mi relato y terminar con las emociones que tenía que acabar, ¿no? Todas las historias o todo buen relato tiene un principio donde se empieza a narrar el por qué está ahí, es el final, es el principio, estoy en un bucle, quién soy, qué soy, cómo lo caracterizo, tal vez el personaje no quiere decir quién es, pero lo abarca con cómo es que su cuerpo se mueve. Está herido y no lo quiere decir, está intentando respirar y no puede. ¿Por qué no puede? Pues te voy a empezar a explicar con las palabras que tengo para decir, con los relatos que estoy a punto de explicar y con qué conceptos me voy a empezar a guiar para que haya fluidez, para que haya coherencia, y también voy a explicarme a partir de mí el cómo es que me siento en la emocionalidad, ¿no? Entonces, pues ya es a partir de las emociones en las que ya puedes empezar a caracterizar, ¿no? Acerca de la caracterización, la pasión es en sí el cómo es que tú te encuentras en los personajes que estás decidido a dar, ¿no? Ya aquí es cuando como quiero empezar a cerrar un poco. La pasión es un sentimiento muy bello porque en sí es
esta chispa que te hace sentir vivo en las cuestiones que no solamente analizas como colectivas, sino que también las haces tuyas, ¿no? Es a partir de la pasión y de lo que, de lo que les comentaba, a partir de la originalidad, que tú como discursista tienes opciones de generar relatos que no existen y por esto mismo te alejas y no tienes implicaciones emocionales. O por otro lado, te adentras y adentras una situación que te recuerda profundamente a ti. Entonces, no solamente es decirlo, sino entender en qué partes me digo a través de él y él se dice a través de mí, ¿no? La protección. La protección es muy importante, chicos, porque justo la categoría de discursos no solamente te invita a conectar empáticamente, sino que también te invita también a entender en qué puntos pudiste haber sido, no eres y por qué también te tienes que separar, ¿no? ¿Ya que nos referimos con separar? Bueno, si es que yo estoy platicando de una situación o un discurso que me puede tocar mucho, ¿cómo es que lo separo? Ah, bueno, pues agrego elementos de fantasía, agrego originalidad, agrego cuestiones que me pueden separar de aquello que me está doliendo bastante al hablar, ¿no? Hay cuestiones que son interesantes porque en situaciones como un poco de riesgo, por ejemplo, si es que una dinámica te obliga a recordar o reencarnar situaciones que te dolieron, puedes blindarte con situaciones que no tienen nada que ver contigo, como por ejemplo agregar personajes que te hubieran ayudado, agregar elementos que te ayudan a estar a salvo porque no solamente es ejercer el personaje, sino también cuándo parar. Y eso es importante porque yo creo que en las salas en las que he estado han habido temas que tocan el corazón, no solamente yo esperando a participar porque es una emoción muy bonita, sino que también pues te hablan y es a partir de esto que si tú estás oyendo y también estás participando, es también bueno que tengas estos blindajes o estas protecciones dentro de lo que te hace sentir seguro en lo que hablas y en lo que escuchas, ¿no? Entonces, no solamente es la caracterización de decir qué elementos o qué personas me recuerdan, porque con este personaje puedo llegar a conectar porque reflejan las cosas que he visto de mi hermana, de mi perrito, de una piedra a la cual le tengo un extraño cariño porque siempre la veo al pasar de mi escuela, ¿no? Sino también es la protección de saber en qué momento estoy discursando y me estoy protegiendo y estoy también generando en mi propio guión situaciones de las cuales yo me puedo llegar a separar. Se puede explicar un poquito como el realismo mágico, ¿no? Si son situaciones que trastocan y que evidentemente pasaron, pero tengo otros elementos que los hacen fantásticos, que los hacen mágicos, porque evidentemente no pasaron, porque evidentemente tienen que ver tal vez con una mentira o tal vez con una situación que yo empecé a generar porque me sobrepasaba. Entonces, pues sí, chicos, en la pasión les invito a que no solamente se apasionen por el personaje y por la situación que están pasando, a partir de acuerpar y entender lo que sucedió en sus vidas, sino que también al entender que a debate no solamente les invita a las personas que te escuchan a escuchar, sino que también te invita a ti mismo a escuchar y reconciliarte con situaciones que tal vez pudieron ser de otra manera, en otro universo, en un personaje que pudo generar otras soluciones y que está inspirado en ti, que sí lo lograste. El impacto doble es cuando entra, ¿no? Es dejarte llevar en la pasión que estás generando, en un guión que no solamente habla de las colectividades que te van a hacer escuchar, sino que también es dejarlos llevar y dejarnos llevar a partir de toda la situación que estás generando, ¿no? Entonces, chicos, pues en sí, para mí, la caracterización es el punto central y en el cual tienen que entender que ninguna persona empática o una receptora que está dispuesta a ver sus emociones va a escucharte si es que tampoco hay un compromiso de tu parte al hacer una historia que al menos tiene un poco que ver con ustedes, ¿no? La persona que discursa, la persona que está escuchando, ¿no?
Y es a partir de esto que las partes de los personajes que yo creo y las situaciones que yo creo sí pueden tener sentido social, sí pueden reflectar algo que yo aún no logro asimilar, pero de igual manera tengo otras emociones que me ayudan a abordarlo de maneras estratégicas, óptimas y principalmente que me protegen para no desmoronarme. Y si me desmorono y si lloro, ¿en qué puntos puedo volver a recuperarme para terminar mi mensaje, ¿no? Yo lo considero un poco como cuando estás en una discusión y las situaciones te empiezan a sobrepasar, ¿no? ¿Qué pasa cuando empiezan a haber gritos? ¿Qué pasa cuando empiezan como estas situaciones complejas y violentas? Ah, bueno, pues doy 3 pasos hacia atrás y regreso a mi calma, ¿no? Regreso a qué situaciones me protegen, pues me protege tal vez el silencio o me protege alejarme de las situaciones en las cuales mis emociones están siendo tocadas, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de esto y a partir de los elementos que ya hemos visto, los elementos que parten de los bloques principales o el esqueleto, para después llevarlos a figuras retóricas, a situaciones que profundizan y también complejizan a partir de la rueda de Bloch y empezar a escalar, cohesionar, además de entender en qué puntos puedo subir y en qué momentos voy a bajar, me van a dar el discurso que yo requiero para no solamente conectar, sino también dotar de sentimientos de los cuales todos hemos sentido y también darle una parte de mí al personaje o al performance que yo estoy a punto de decir. Bueno, chicos, pues yo creo que es todo de mi parte. De igual manera, no sé si alguien tiene alguna pregunta de todo lo que dije o si fui un poco ambigua en lo que pudo haber, no sé, transcurrido en la exposición. No sé si es que gustan que sea un poquito más profunda con alguno de los elementos. Y pues quedo a su disposición de preguntas. Díganme. Hola, yo tengo una pregunta, pero es acerca sobre los temas. Bueno, no sé si me escucho. Sí, Ah, es acerca sobre de los temas en los que en la oratoria de los que se van a dar. ¿Ustedes nos estarían dando los temas y nosotros improvisaríamos con ellos o nosotros preparamos nuestro guión de cierto tema? en sí, la dinámica y la temática sí se las vamos a dar, pero en las temáticas hay diferentes tipos. Tal vez en esta abarcamos alguna que tiene que ver con personajes o alguna que tiene que ver con personificar lugares. Entonces, pues en sí hay diferentes categorías de las temáticas. Pero siempre o normalmente, clásicamente, sí se dan en el draw. Haz de cuenta que el draw, al igual que en discursos, primero es como un info slide. Siempre se dan como la introducción de qué es lo que pasa en este mundo, si es que vamos a caracterizar, qué es lo que pasa en este universo, quiénes hablan, quiénes no hablan, ¿no? Y después en la temática ya te explican, ah, bueno, pues en esta temática vas a hacer esto con estas características y estás bajo esta situación. Entonces, pues tú hablas a partir de todo lo que estás pasando, ¿no? Y pues sí, esas son las temáticas. Pueden ser de personificación, pueden ser libres, pueden ser, ¿cómo decirlo? Hay otras que tienen que ver con cosas abstractas, te pueden poner videos, te pueden poner como situaciones y tú tienes que hablar a partir de ellas. Entonces, pues sí, hay muchos tipos de temáticas, pero en este torneo sí se las vamos a dar tal cual. Y a partir de ahí tienen que hacer el guión, a partir de la tingencia, a partir de tener que ver y tener que seguir las instrucciones que les vamos a dar. Ah, ok, No, gracias. no sé si respondí igual, pues me puedes decir. No, no, creo que sí. Es que tenía entendido que iban a hacer como hablar como de temas de política y todo eso, entonces esa era como pues mi duda. Y pues ya ahorita pues ya.
Ya me la resolviste, gracias. Nada. ¿Alguien más, chicos? Yo tengo la duda, o sea, igual, viene a lo mismo. Entonces esta categoría de discursos va un poco más como de la oratoria junto con la recitación. Sí, yo creo que también más bien la categoría de discursos tiene que ver como con teatralidad y justo, ¿no? Hablar desde emociones, desde intentar o hacer sentir a las personas, ¿no? La oratoria evidentemente también, pero sí, en sí te invita a explorar a través de dinámicas situaciones en las cuales tú te tienes que encarnar del papel que te están dando. Entonces, pues sí, como habíamos hablado, la tingencia es uno de los principales pilares, ¿no? O sea, yo tengo que ser atingente a lo que me están pidiendo las instrucciones. Entonces, como les decía, hacer un relato, apropiarme de la caracterización, hacer palabras clave y así para que mi presentación esté explicada dentro de una temporalidad o una narrativa. Ok, gracias. Nada. ¿Alguien más, chicos? Disculpe si te escucho mi micrófono. Sí, Pis. No sé si me doy a entender con la duda que si es más riesgoso escribir el guión en base a algo muy técnico, o sea, dar referencias pues de alguna ley, o sería mejor basarse más en ¿cómo decirlo? Pues en lo que nosotras pensemos en el momento más natural, que no tenga un fundamento tan científico. Yo creo que depende mucho de qué escribas, porque creo que para dar un buen discurso, en la categoría de discursos específicamente, pues tienes que tener en sí como bien estudiado el cómo es que te acuerdas de las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona muy abstracta, o sea, tal vez yo me puedo apoyar con palabras clave, o si este es el caso, tal vez sí, con leyes o situaciones o principios que me apoyan a darle seguimiento. Si es que yo quiero defender, por ejemplo, no en un grado jurídico, yo quiero defender una ley, bueno, ¿qué leyes la componen? Por ejemplo, bueno, la componen el principio de equidad, el principio de justicia, el principio tal vez de primero en forma primero en derecho, ¿no? Entonces es a partir como de los componentes que tienes, en los que tú vas a decidir en qué momento dices cada cosa para llegar a un impacto, para llegar a que la gente te entienda y sean receptores de las ideas centrales que tú quieres decir. Entonces, en sí, yo considero que tal vez las leyes en esta categoría no estén, pero lo que sí puede hacer es que si tú tienes apuntes, por ejemplo, de leyes, es interesante que tal vez pudieras descubrir como en este tal vez mapa conceptual cuáles son las ideas principales y cuáles son las que quiero exponer en el punto más álgido de mi participación, cómo es que llego al punto que quiero explicar a la mitad del tiempo tal vez o al último tiempo y cómo es que esto ya está fundamentado a partir de todo el relato que ya estás o que ya previamente expusiste. No sé si me di a entender o quieres que te dé otros ejemplos o tal vez ideas de cómo hacer tus apuntes. Entonces, como quien dice, pues depende de mi técnica personal el cómo yo organice las ideas. Sí, más porque a partir de justamente un paso previo, que son las lluvias de ideas, tú vas a intentar comprender cuáles son las ideas principales, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Si la dinámica me obliga a defenderme o a explicar algo, ¿cómo es que yo empiezo? Tal vez empiezo con una ejemplificación del por qué lo estoy defendiendo, por qué me hirió. O tal vez, por otra parte, empiezo con el cómo es que yo estaba en contra, pero después me pasó esto y ahora tengo que defender el por qué es que de repente todo me cambió a partir de una vivencia o a partir de un ejemplo que yo viví de cerca. Entonces, sí depende de cómo escribes y el cómo es que la fluidez de tus ideas te va a apoyar al momento de apoyarte con tu material. Es importante también explicar
que los discursos tienen mucha puntuación en la expresividad natural. O sea, si es que yo me paro con mi hojita, tal vez se vea como, es complicado, o más bien me podría bajar un poquito de interpretación, pero si tengo una hoja en el piso y a partir de ahí estoy leyendo cuando se me olvidan algunas cosas, pues me apoyaría bastante, ¿no? Pero justo, parte como de la dinámica que se pretende en discursos es que sean oradores, que no haya o que no sea tan evidente que lo estás leyendo porque lo sientes, porque lo estudias, porque lo conoces, ¿no? Y más principalmente porque lo encarnas, porque eres esta persona que está tomando la palabra para exponer una situación que le llama. Entonces sí, o sea, yo te recomiendo que pues te sientas cómoda con cómo es que no solamente entiendes tus apuntes, sino que te sientas segura en qué puntos centrales hay para que de ahí te vayas a explicar uno tras otro. Tal vez son conceptos, tal vez son ideas para ligar una situación con la otra. Entonces, pues sí, depende mucho de las personas y del aprendizaje, además de la memorización. Igual también dibujo sirve bastante. Igual ¿cómo se dice? Una coreografía de cómo es que me voy a mover y también a partir de cómo me muevo, palabras clave. Y ya. Ok, el primer punto ya me quedó claro, pero me surgió otra duda. En ese caso, ¿qué herramientas están permitidas en la competencia? Están permitidas la movilidad, que son los elementos no verbales. Están permitidas justamente la verbalidad, las paraverbales, a menos que en la dinámica te digan, solamente puedes decir 5 palabras y todo lo que digas va a ser con la corporalidad, ¿no? Entonces, pues los pilares de hecho también tienen que ver con la caracterización, con el movimiento y el cómo es que tú interactúas para hacer un ambiente. Entonces, pues los elementos que se permiten es el tono, el vocablo, también el movimiento que tienes y todas las demás que tengan que ver con la movilidad y con la tonalidad. Es la explotación en sí del cómo es que a partir de estímulos vas a hacer que te entiendan, que hables, que te muevas, que grites si es necesario, pero no demasiado, que sepas controlar pues todos los recursos que tienes. En sí, tengo entendido que no se permiten agarrar objetos fuera. Si es que, por ejemplo, yo tengo un muñeco que me traje o necesito mi celular para hacer algo, lo puedo hacer. He estado en discursos en los que piden un cacho de una canción, depende del panel si es que te dan permiso o no, pero pues en sí, básate principalmente en tu voz, en lo que tienes para decir y en cómo es que te vas a mover estratégicamente, además de el guión que vas a formar para impactar en los puntos centrales. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más, chicos? Todavía tenemos tiempo. Bueno, pues creo que eso es todo, chicos. Pues agradezco principalmente a la Universidad de Guadalajara, a mis compañeros que me invitaron. Muchas gracias, muchas gracias. Disfruté mucho dar este taller. Creo que personalmente discursos ha sido una categoría que me ha llenado de emociones, me ha llenado de descubrimiento y además sí, me ha permitido explorar el dotar de las personas de sentimientos o características que me hacen sentir y me hacen también pues cuestionar situaciones en las que tal vez todos podríamos estar implicados. De nuevo agradezco y pues los espero ver allá. Estoy muy emocionada y pues de igual manera allá nos podremos conocer, les podré dar algún feedback y pues nada chicos, nos veremos pronto. Ok, gracias. Ay, muchas Bonita noche. gracias. Gracias.
Muchas gracias, Sol. Si alguien tiene cualquier duda respecto al torneo, si todavía no se inscriben, si quieren debatir, pero les hace falta dupla, pueden escribirme a mi WhatsApp. Mi número está ahí en el form del registro y si no, a la página de Instagram del torneo. Espero verlas a todas y a todos allá en la próxima semana. Recuerden que mañana tenemos otro tallercito, esta vez sobre cómo juzgar un debate, cómo se evalúa debate y pues a la misma hora y por este mismo medio. Y pues que descansen y muchísimas gracias por estar aquí. Hasta luego. Gracias.